Hola, buenas a todos. Si me seguís desde hace tiempo habréis visto que siempre oriento mis vídeos de cara a mejorar nuestra fuerza, nuestra potencia, nuestra composición corporal, etc. Bueno, pues esta vez me gustaría salirme un poquito de esta dinámica y enseñaros una serie de conceptos fundamentales para mejorar nuestro rendimiento de cara a un deporte específico, a un deporte concreto. Y bueno, si queremos mejorar nuestro rendimiento específico, tenemos que tener muy en cuenta que cada tipo de deporte tiene una serie de acciones determinantes. Es decir, una serie de acciones que diferencian a este deporte que realizamos de los otros muchos tipos de deportes que ya existen. Y os preguntaréis, ¿qué tipo de acciones determinantes diferencian a un deporte de otros? Bueno, pues por ejemplo, un deporte puede diferenciarse de otros tipos de deportes por la presencia de saltos, presencia de lanzamientos, de aceleraciones, desaceleraciones, y en definitiva la combinación de estas es infinita, puesto que puede realizarse a diferentes velocidades, diferentes direcciones, con cambios de dirección y de sentido, etc. Como veis, las posibilidades y las acciones son infinitas, pero hay una cosa muy curiosa y es que todas estas tienen un componente común, que es el CEA. El CEA no es ni más ni menos que el ciclo de estiramiento y acortamiento. Es decir, la transición que se produce desde la fase excéntrica del ejercicio hacia la fase concéntrica y que se produce a gran velocidad. Es decir, que el tiempo de transición es muy corto. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo del ciclo de estiramiento y acortamiento sería realizar un puñetazo. Cuando realizamos un puñetazo, primero se produce una fase excéntrica en la que los músculos se estiran y rápidamente se produce una fase concéntrica en la que se ejerce la mayor velocidad. Pero bueno, no solo sucede en este caso. También podría producirse, por ejemplo, a la hora de realizar un lanzamiento de béisbol, en la que el periodo entre fase excéntrica y fase concéntrica es mínimo, pero se produce un estiramiento máximo. A la hora de realizar un salto desde sentadilla profunda, en la que primero se produce el estiramiento de cuádriceps y después la contracción, etc. Es decir, se produce en todas las modalidades deportivas. Para mejorar este ciclo de estiramiento y acortamiento, hoy voy a hablaros sobre el método pliométrico, es decir, el entrenamiento pliométrico. Os preguntaréis, ¿qué es? Bueno, el entrenamiento pliométrico no es más que un entrenamiento reactivo que produce adaptaciones en el reflejo miotático durante el ciclo de estiramiento y acortamiento. Aparentemente puede resultar un concepto complicado, pero no lo es. Seguramente, mientras estoy haciendo este vídeo, millones de niños lo estén practicando mientras realizan simples saltos a la comba. Porque si os fijáis, cuando saltamos a la comba, se está produciendo una fase excéntrica y una fase concéntrica a gran velocidad. Es decir, se está realizando un entrenamiento pliométrico. El entrenamiento de fuerza es importantísimo. El hecho de partir con una base de fuerza, es decir, de haber trabajado la fuerza máxima durante un periodo de tiempo, produce muchísimas ventajas y muchísimas más adaptaciones a la hora de realizar estos ejercicios y mejorar la intensidad de estos ejercicios pliométricos. Asimismo, es importantísimo, y tengo que comentar, que el hecho de trabajar durante un periodo de tiempo la fuerza máxima y después culminar esta etapa de fuerza máxima con un entrenamiento pliométrico mejora muchísimo más nuestra potencia específica. Es decir, se produce una transferencia hacia esta potencia específica de nuestro deporte y en consecuencia hace que mejoremos mucho más. Por lo tanto, el planteamiento debería ser realizar un trabajo de fuerza máxima en una etapa general y poco a poco, según se acerca el planteamiento competitivo, centrarnos en un mayor trabajo pliométrico que se centre en un componente específico hacia este deporte. Porque, como he dicho, los pliométricos se centran en el componente específico de este deporte y es por ello por lo que nos va a hacer mejorar nuestra potencia de cara a este deporte concreto. Como algunos ya sabréis, el principal trabajo durante el método pliométrico lo realizan los extensores, tanto de brazos como de piernas. Pero es importantísimo, y por ello lo resalto, trabajar el fortalecimiento de los músculos centrales, como por ejemplo el abdomen, los lumbares, erectores espinales, etc. ¿Por qué? Porque el método pliométrico es un método que tiene un gran impacto articular y en consecuencia de tener estos grupos musculares fuertes producirá un menor impacto debido a su mayor efecto amortiguador y en consecuencia lo que es el objetivo final es evitar lesiones. Por último, me gustaría explicaros que es fundamental no trabajar siempre en la misma angulación de movimiento. ¿Para qué? Para que los diferentes grupos musculares no se acostumbren a trabajar siempre en la misma amplitud y en consecuencia podamos progresar más. En la descripción de este vídeo os he dejado una progresión con diferentes intensidades para que os iniciéis en el método pliométrico. Me he basado en la progresión de intensidades de bomba y espero que os sea de gran utilidad. Con este vídeo culmino el aspecto teórico en cuanto al entrenamiento pliométrico,
Pero bueno, poco a poco voy a ir añadiendo entrenamientos de forma práctica para que veáis cómo entreno yo el método pliométrico y podáis adaptar mis entrenamientos y los utilicéis vosotros. Así que bueno, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en los siguientes vídeos. Un abrazo a todos.